Veremos el tema que se titula Orando por Sanidad. ¿Cuántos alguna vez han necesitado sanidad en sus vidas? Estamos viviendo tiempos muy inusuales. Estamos viviendo tiempos en los cuales Colombia se está perfilando a nivel latinoamericano como uno de los países más prósperos después de Chile. Brasil y Argentina están viviendo tiempos de crisis y la economía dice que, los economistas dicen que Colombia está siendo uno de los países este año que se ha perfilado con mayor proyección de crecimiento. Y pues es verdad, muchas personas de otros países vecinos están viniendo aquí porque aquí están encontrando trabajo. Usted con algunos pesitos puede ir a la revueltería y comprar algunas verduras para la semana. Entonces, aunque estamos viviendo tiempos en los cuales aparentan prosperidad en algunos sentidos, al mismo tiempo en nuestra ciudad se está derramando sangre. Personas están siendo asesinadas en muchos barrios de nuestra ciudad. Grandes mafias están operando en barrios y están dominando. La delincuencia al mismo tiempo está aumentando. El abuso sexual y otro tipo de aberraciones están permeando toda el área metropolitana. Medellín está siendo catalogada como una ciudad, un destino turístico, pero al mismo tiempo, cuando se mira en otros países por qué es destino turístico, nos hemos dado cuenta que es por el turismo sexual y por la drogadicción. Entonces vivimos tiempos de contrastes. Por un lado parece que las cosas marcharan bien, pero al mirar por otro lado hay una realidad oscura y nos damos cuenta que nuestra ciudad necesita una sanidad. Nuestro país está necesitando una sanidad. Es por eso que la Iglesia Cristiana de Restauración está en más de 10 ciudades en nuestro país, porque anhelamos que el Evangelio se expanda, porque reconocemos que a través de Dios es donde se encuentra la sanidad y la restauración. ¿Cuántos lo creen? La sanidad que necesitamos no es solo física, también necesitamos sanar nuestra mente, nuestras finanzas. Y hay diferentes áreas en las que necesitamos ser sanos. ¿Cuántos creen que necesitamos sanidad? Vamos a orar. Padre, háblanos a través de tu palabra en esta mañana. Permite que tu palabra sea una palabra viva y eficaz. Señor, que no vuelva vacía, sino que toque los corazones de cada persona que ha venido a este lugar. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y te pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu toque todo lo que somos. Es en el nombre que es sobre todo nombre que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Vamos a leer algo que se escribió hace más de 3000 años y es una promesa que sigue vigente. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Cuántos lo tienen? Segunda de Crónicas, dije Corintios, perdón, Crónicas. Crónicas, Antiguo Testamento. Quien lo tenga puede decir amén. Capítulo 7, versículo 14. Los que tienen esta Biblia, página 341. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. En esta mañana vamos a estudiar detalladamente este texto, y vamos a estar leyendo otros textos en conjunto. Este texto nos habla de la sanidad que Dios quiere tener. ¿De qué? Que Dios quiere darnos.
Comienza diciendo, pero si mi pueblo. Entonces esto nos quiere decir que es una promesa ¿para quién? Para el pueblo de Dios, para los que somos parte del pueblo. La Biblia nos cuenta que en cierta ocasión Jesús se encontraba allí enseñando a algunas personas. Esto está en Mateo 12:46. Y dice que cuando estaba hablando vinieron y le dijeron, maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y Jesús se quedó mirando a sus discípulos y señalándolos les dijo, estos son mi madre y estos son mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi padre, mi madre y mis hermanos. Lo que Jesús estaba diciendo allí es que recordemos que Jesús tenía hermanos y hermanas, sabemos hasta sus nombres, nos los dice la Biblia. Y recordamos que uno de sus hermanos después fue un discípulo y escribió uno de los libros de la Biblia, el libro de Santiago. Lo que nos está diciendo Jesús es que si tú has recibido al Hijo de Dios, a Jesús, si tú le obedeces, tú haces parte de la familia de Dios. Es decir, si eres un discípulo de Jesús, eres parte de la familia de Dios. Y si eres de la familia de Dios, eres el pueblo de Dios. Entonces, lo primero que nos está diciendo es, si yo he recibido a Jesucristo en mi vida, esto que voy a leer es para mí. Si aún no eres parte del pueblo de Dios, te invito a que disfrutes de las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Lo siguiente que nos dice el versículo que estamos leyendo es, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, ¿que lleva qué? Es interesante porque el resto del mundo es valiente en lo que cree. Usted puede ver a alguien declarando la fe en lo que cree y lo declara sin ningún temor. Es triste ver personas que hacen parte del pueblo de Dios y tienen temor de decir que son cristianos, que siguen a Jesús. Este texto nos está invitando a llevar el nombre de Dios, a no temer, a no darnos pena decir que somos cristianos. Llevar el nombre de Dios es decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, soy del pueblo de Dios. Yo voy a una iglesia y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y lo siguiente que nos dice este pasaje, pero si mi pueblo que lleva mi nombre hace algo, ¿qué hace? Se humilla. Y la primera cosa que quiero que aprendamos, vamos a ver 4 cosas para orar por sanidad. Y la primera de ellas es que admito que yo no tengo el control. Diga conmigo, debo admitir que no tengo el control. Eso quiere decir que no me acerco a Dios con arrogancia. Hemos aprendido en estos 40 días que Dios no es el genio de la lámpara que obedece mis órdenes. Algunos se acercan a Dios con un orgullo y con una soberbia, como si ellos mandasen a Dios. Lo que nos está diciendo este texto es que una actitud apropiada frente a Dios es la humildad. Nunca debemos orar a Dios diciéndole al Señor, Señor, hazme humilde. Es más, en la Biblia usted nunca encontrará oraciones que hagan referencia a algún siervo que decía, Señor, hazme humilde. Nunca encontrará una oración de esta clase en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la humildad no es algo que Dios hace en nosotros. La humildad es una decisión que nosotros tomamos. Es decir, tú eliges ser humilde. No es algo que Dios debe darte, es algo que nace de tu corazón, es algo que tú debes decidir. Entonces, para ser sanado, el primer paso es dejarle el control a Dios. Y esto hace parte de ser humilde. ¿Qué es humildad? ¿Cómo se desarrolla la humildad? ¿Qué hace parte de la humildad?
Rápidamente te voy a decir algunas cosas que caracterizan la humildad, algunas ideas que encontramos también en la Biblia y que hemos aprendido en estos 40 días. Una de las cosas que nos demuestran humildad es confesarle a Dios tu pecado cuando te des cuenta. Si estás enojado, si te sientes celoso, la mejor actitud de humildad es sacar la basura. Lo aprendimos esta semana en los grupos. Es importante de inmediato reconocer que hay algo malo en nuestra vida, hay algo que anda mal. Y es imprescindible confesarlo de inmediato, decirle: Dios, ando mal, hay pecado en mi vida. No esperes a que llegue el domingo para confesar, es importante hacerlo pronto. Otra señal de humildad es perdonar rápidamente, no aferrarnos al rencor. Si no perdonas rápidamente, ¿sabes cómo se llama eso? Orgullo. Entonces, cuando sentimos que hay algo de enojo en contra de alguien y no buscamos una reconciliación, no estamos siendo humildes. Otra muestra de humildad es cuando te tratan injustamente y tienes la capacidad de quedarte callado, de ser paciente y no quejarte. Difícil cosa. Jesús nos dice que fue injuriado, fue calumniado, fue golpeado. Y dice que como cordero no abrió su boca. Cuando alguien dice algo malo o algo falso, y tú no dices nada, estás aprendiendo lo que es humildad. Cuando yo permanezco callado muchas veces cuando alguien está gritando algo que no debe en contra mía, estoy pareciéndome más a Jesús. Y en esta área es muy complicado llegar a ese punto, pero Dios dice que si estamos en el Espíritu de Dios, Él nos va a ayudar para tener este tipo de actitud. Cuando busco maneras de servir a otros en vez de ser servido, estoy también mostrando humildad. Cuando no peleas por el mejor lugar, llega usted en su moto o en su carro y ve que el mejor lugar de estacionamiento, el que está en toda la puerta, lo va a ocupar otro antes que usted, y usted acelera para quitar el puesto. No estamos siendo humildes. Hacer una amistad con personas que tal vez no puedan hacer nada por ti. Tal vez una persona que es menospreciada en la universidad. Tal vez alguien que no es valorado por otros. El crear una amistad con alguien que no te puede ofrecer nada a cambio, eso también es humildad. Humildad es levantar la basura donde estés. Dejar un baño público más limpio de lo que lo encontraste. ¿Cómo? Esto ya está yendo a extremos, pareciese. Las cosas pequeñas que nadie más verá, pero ¿sabes quién sí las ve? Dios. Admitir tus debilidades y tus pecados. Reconocer por lo que estás luchando. Algo hermoso de los grupos pequeños es que es un lugar donde podemos aprender a confesar cosas, tentaciones, cosas por las que estamos luchando. Recuerde que es más fácil confesar una tentación que confesar un pecado, porque ya cuando hemos caído, ahí sí que se complica confesarlo. Y los grupos pequeños han sido una buena oportunidad para aprender humildad también. Cuando oras por tus enemigos, también estás aprendiendo a ser humilde. Bueno, hemos visto una gran cantidad de cosas que representan y en la que podemos aprender a ser humildes. Pero ¿por qué alguien pensaría de esta manera? ¿Por qué alguien tendría que buscar como amigo a alguien que no tiene nada que ofrecer? ¿Por qué alguien buscaría dejar un lugar público más limpio de lo que está, si eso no es nuestro? ¿Por qué alguien pensaría en callar cuando está siendo ofendido? ¿Por qué? Una de las razones, y primero quiero darle la definición de humildad, antes de contestarle esta pregunta, es que humildad es pensar menos en ti. No es pensar menos en ti, sino es más bien pensar
No pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Humildad es enfocarte tanto en Dios y en ayudar a otros que ya no piensan en ti. Es decir, si yo voy a una fiesta, no voy a estar preocupado cómo me verá el mundo. Algunos van a un lugar público y se preocupan tanto como los van a ver. Humildad es más bien llegar a una fiesta y pienso, ¿quién necesita una palabra de aliento en este lugar, en este recinto? ¿A quién le puedo brindar algo de lo que yo sé? Algo de Dios. Humildad no es pensar menos de ti, no es decir, pobrecito yo soy un don nadie. Eso no es humildad, eso es una falsa humildad. Humildad es estar enfocado en Dios y en otras personas más que en ti. Tal vez le hice una pregunta, ¿por qué pensar de esta manera? ¿Por qué pensar en humildad? ¿Sabe por qué? Por lo que Dios hace cuando tú eres humilde. Por eso debemos ser humildes. Por lo que Dios hace o quiere hacer cuando somos humildes. Quiero decirles 5 cosas rápidamente a través de la Biblia que Dios hace cuando somos humildes. Por eso vale la pena ser humildes. La primera, si soy humilde, Dios me guiará. ¿Se ha encontrado en una situación que usted no sabe qué hacer? No sabe si decir sí o no, no sabe si ir a la derecha o a la izquierda. Todos nos hemos encontrado con situaciones complicadas en las cuales no sabemos qué decisión tomar. Pero la Biblia dice en el Salmo 25:9, a través de estas palabras, recordándonos que vale la pena ser humilde. Salmo 25:9 dice lo siguiente: guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿Quién hace esto? Dios. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. La voluntad de Dios no se va a revelar en una persona soberbia. La voluntad de Dios, el propósito, el camino correcto no se le va a revelar al que es orgulloso. Lo que Dios nos está diciendo es que al humilde Dios le dirá el camino que debe elegir. Una segunda razón por la que debo ser humilde es porque Dios bendice al que es humilde. Proverbios 29:23 dice lo siguiente: el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. ¿De quién vendrán esos honores? ¿De quién es todo el honor y toda la gloria? De Dios. Y lo que la palabra nos está diciendo es que la persona humilde recibirá honores. Y estos honores no pueden venir de nadie más, sino del que da toda buena dádiva, del Padre de luz, del Todopoderoso. Una tercera cosa por la que debo ser humilde es porque Dios me dará el poder de cambiar. ¿Cuántos les gustaría cambiar algo en sus vidas? Amén. A todos nos gustaría cambiar. ¿Sabes algo? Lo que Dios nos dice es que si soy humilde, Dios me dará el poder para cambiar. Santiago 4:6 dice lo siguiente: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Diga conmigo, da gracia al humilde. ¿Sabes cuál es un ingrediente para el cambio? La gracia de Dios. Cuando Jesús crecía, nos dice la Biblia que crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Esa gracia proviene de Dios. Si tú quieres ser una persona que es diferente frente al trato con los demás, necesitas aprender humildad. Porque los humildes, Dios les da un ingrediente en sus vidas. Y ese ingrediente se llama gracia. Una persona orgullosa, una persona soberbia carece de la gracia de Dios. Entonces, si queremos un cambio en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar,
necesitamos ser humildes. Eso nos está diciendo Santiago 4, versículo 6. Y una última razón para ser humildes. Es interesante porque cuando leíamos lo que significa ser humilde, algunos decían, eso suena a utopía, eso suena a algo imposible. Pero ahora que vemos los beneficios, estamos sonriendo y diciendo, vale la pena ser humildes. Una quinta razón por la que debemos ser humildes es porque Dios aliviará mi estrés. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron estresados esta semana, cuántos tuvieron los pelos de punta, pero Dios tiene una promesa para los humildes. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, déjenme enseñarles, porque soy humilde y manso de corazón. Y oiga esto, y encontrarán descanso para su alma. ¿Encontrarán qué? Probablemente si el estrés, si la desesperación, si sentimientos de angustia están llegando a nuestra vida, es porque nos falta más humildad. El principio de la sanidad, lo vimos en Segunda de Crónicas, es: si mi pueblo se humillare, el que invoca mi nombre, se humilla, eso quiere decir es humilde. Se humilla quiere decir es humilde. Y lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que si nos acercamos a Jesús, ¿Él qué hará? ¿Nos dará qué? Descanso, descanso. Usted está estresado con las deudas, usted está angustiado porque su pareja muchas veces le saca de quicio. Pues usted debe ser humilde y acercarse a Jesús, porque Él dice, yo les daré descanso para su alma. Él nos está diciendo, yo que soy humilde, ustedes se acercan a mí, me dejan tomar el control de sus vidas, encontrarán descanso. Una de las razones por la falta de humildad es no darle el control a Dios, el control de mi vida. Señor, voy a ser humilde, mi vida te pertenece. Eso es entregarle el control a Dios de mis pensamientos, de mis deseos, de mis emociones. Ya no vivo yo, ahora el que vive en mí es Cristo. Él es el que tiene el control de mi vida. Eso se llama humildad. Una segunda cosa que nos enseña el pasaje en Segunda de Crónicas, volvamos al que estamos leyendo, Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscan mi rostro. El segundo ingrediente que nos enseña aquí, dice, y orare. El segundo ingrediente para la sanidad es pedirle ayuda a Dios. Miren, no estoy esperando yo a Dios. ¿Saben qué? Dios me está esperando a mí. Le debemos pedir a Dios en oración por tu sanidad. Déjeme recordarle uno de los consejos de Jesús acerca de la oración. Juan 14, 13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. ¿Sabe cuántas veces dice el Nuevo Testamento que le pidamos a Dios? Más de 35 veces en el Nuevo Testamento dice, pidan, pidan. Y Jesús lo dice más de 20 veces en los Evangelios. Y lo primero que nos dice es que debo recordar que Jesús quiere que yo le pida. Jesús quiere que yo le pida. Porque en este versículo de Juan 14, 13, pueden pedir cualquier cosa. ¿Será que hay límite en lo que le debo pedir a Dios? No. Dice que cualquier cosa. Porque Dios quiere que le pida cualquier cosa, porque es la única forma en que aprendo a confiar en Él. Eso pasa en las familias también. Mire,
El niño quiere algo, ¿qué hace? Llora. Muchas veces cuando no sabe hablar, llora. El padre provee. El niño empieza a confiar. Y el círculo se repite. El niño quiere algo, lo pide. Lo pide tal vez con el llanto. El padre provee o la mamá provee. El niño o la niña vuelve a confiar. Y se repite vez tras vez. ¿Sabe qué es lo que está pasando allí? El niño aprende a confiar o la niña aprende a confiar en su madre o en su padre, porque cada vez que él llora o cada vez que él pide, el padre o la madre provee. Eso crea confianza, porque el niño o la niña no confía en un desconocido muchas veces, porque él no ha provisto lo que el niño o la niña necesita. Cuando la niña tiene hambre, busca a su mamá porque es la que le ha provisto la comida, le da confianza. Mi hija cada vez que necesita comida no me mira a mí, mira a su mamá, porque ya confía en que su mamá le dará la comida. Dios quiere que nosotros pidamos, por eso Él dice, pidan cualquier cosa. Lo segundo que nos enseña es que debemos aprender a pedir en el nombre de ¿quién? De Jesús. Es interesante porque este pasaje nos dice, pidan cualquier cosa, no dice, te daré cualquier cosa que pidas. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando que a Él le podemos pedir cualquier cosa, pero es decisión de Él lo que nos provee. Él sabe qué es lo correcto para nuestras vidas. Otra cosa que debemos aprender cuando oramos es que hay otras personas a las que debemos animar a que oren por nosotros. ¿Qué dice Santiago 5:14 al 15? Dice, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados serán perdonados. Otra cosa que debemos aprender cuando oramos por sanidad es también pedir que otros oren por nosotros. Acá dice a los ancianos, pero no quiere decir que los líderes, los pastores son los únicos que tengan el poder o la unción de sanar. Dios también quiere escuchar tu oración. ¿Acaso no hay una promesa acerca de la oración que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? ¿Qué quiere decir esto? Que si usted pide a alguien más que ore y usted ora, ¿cuántos hay ahí orando? Mínimo 2. Dios puede obrar de una manera efectiva sobre la sanidad. Volvamos a 2 de Crónicas, capítulo 7. Nos dice este pasaje especial, 7:14. Si se humilla mi pueblo, es decir, si es humilde, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué más dice? Y buscaren mi rostro. Una tercera cosa que debemos aprender en la sanidad es que debo buscar a Dios y no el milagro. ¿Debo buscar a quién? Está bien si usted anhela un milagro. Pero el problema es cuando solo buscamos el milagro y no buscamos a Dios. Este texto nos dice, y buscar en mi rostro. No dice, y buscar en la sanidad. Dios no es una máquina dispensadora. Algunos solo están buscando a Dios por lo que Dios les puede dar, pero no les interesa nada acerca de Dios. Para conocerlo debes invertir tiempo, debes buscar al que realmente hace los milagros. Porque el problema es que muchas personas están buscando un milagro, están buscando una sanidad. Y cuando reciben la sanidad, ¿sabe qué pasa? Se alejan de Dios. Ah, ya fui sano, gracias Señor, hasta luego, hasta el próximo milagro. Dicen muchos. Algunos anhelan la prosperidad económica
y oran por prosperidad económica y oran fervientemente y llega la prosperidad económica y pasa lo mismo. Gracias, Señor, hasta la próxima crisis. El Salmo 14:2 nos dice: el Señor mira desde los cielos toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. El Señor está anhelando que le busquemos, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia. Mateo 6:33, un versículo que deberíamos saber de memoria, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo no sé si usted necesita sanidad en su matrimonio. Tal vez usted necesita sanidad en sus finanzas. Tal vez usted necesita sanidad emocional. O tal vez usted necesita sanidad física. Hasta que no pongamos a Dios en primer lugar, hasta que no busquemos realmente su rostro, ninguna clase de sanidad se va a efectuar. Porque Dios no quiere que tú adores el milagro. Conocí una mujer que tenía dificultades para quedar esperando bebé. Pedía oración, iba a los ayunos, anhelaba con todas sus fuerzas una criatura. Y después de 6 años de orar, vino el bebé. Lo interesante es que era una de las mujeres más fieles a los tiempos de oración. Después de que nació el bebé, empezó a faltar a la iglesia, empezó a faltar a los tiempos de oración. Hermana, no le hemos vuelto a ver en mucho tiempo. Es que estoy ocupada. El bebé necesita de que le cambie el pañal, necesita comida. Y así durante mucho tiempo, hasta que llegó el día en que no le volvimos a ver. Se fue tras la bendición y olvidó al que bendice. Se fue tras el milagro y olvidó al que hace milagros. A los 6 años, el niño, iban pasando la carretera y se soltó de la mano de ella y salió corriendo porque vio un perrito que iba al otro lado. Un carro pasó, murió. Cuando nos vamos tras la bendición y tras el milagro y olvidamos al que bendice, al que da, al rostro que verdaderamente debemos buscar, el milagro se esfuma, la bendición se va. Debemos buscar el rostro. Dice: buscad primeramente mi reino, buscadme a mí y lo demás vendrá. Pero ¿sabe qué es lo bueno cuando estamos buscando al Señor? La bendición permanece, porque estamos buscando lo que realmente debemos buscar. Y un último consejo que nos da el pasaje de 2 de Crónicas 7 acerca de la sanidad. 7:14. Si se humillare mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y oiga esto, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Y qué? Lo que me está diciendo es que debo girar mi atención, debo dejar de mirar el mundo y empezar a mirar la palabra. Debo dejar de mirar aquello que es desagradable a Dios y empezar a mirar aquel que realmente debo mirar. Leamos otro poquito de lo que dice este pasaje. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay algo que me gusta en otra versión donde dice: y se convirtieren de su conducta perversa. En el hebreo la palabra más apropiada es esa, de su conducta perversa. Cuando pensamos en perverso, pensamos en un acosador sexual, en un asesino en serie. Ese es un perverso, decimos. Pero la definición bíblica de perverso tiene que ver con alguien que hace lo malo.
Y la Biblia nos dice que maldad es olvidarse de Dios. Alguien que se olvida de Dios es alguien malo. ¿Sabía eso? Eso quiere decir que cada vez que me olvido de Dios, soy un perverso. Sí. Es una palabra dura, pero es real. La Biblia dice que si usted se olvida de Dios, usted es perverso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me olvido de Dios, hago cosas perversas. Hago cosas que desagradan a Dios. Isaías 17:10, la primera parte dice: ¿por qué? ¿Por qué te has apartado del Dios que puede salvarte? ¿Te has olvidado de la roca que puede esconderte? ¿Cuál es el lugar de refugio? Para algunos el lugar de refugio puede ser su cuenta bancaria, pero ese no es Dios. Hay cosas que Dios dice que olvidemos y hay cosas que Dios quiere que recordemos. Dios quiere que nos apartemos del mal camino. La palabra arrepentimiento en la Biblia, que fue escrito el Nuevo Testamento, ¿en qué? En griego, el antiguo en hebreo, y usa una palabra muy especial en el Nuevo Testamento, que es la palabra metanoia. Meta quiere decir cambio, noia, mente, un cambio de mente. Entonces lo que Dios anhela es un cambio en mi manera de pensar. Eso quiere decir arrepentimiento. Antes pensaba así, antes pensaba que quedarme dormido en el bar hasta más no poder era lo correcto. Ahora cambio mi manera de pensar y eso ya no es lo correcto. Eso ya no es bueno para mi vida. Lo que antes llamaba bueno, ahora lo llamo malo. A veces pensamos que el arrepentimiento es algo malo, pero el cambiar mi manera de pensar es pasar de la amargura al amor, es pasar de la desesperación a la esperanza eterna. Es pasar de la oscuridad a la luz. Es pasar de la culpa al perdón. Eso es lo que trae el arrepentimiento, un cambio. No solo en mi manera de pensar, sino cuando yo cambio mi manera de pensar, ¿cambio qué? Mi manera de actuar. Entonces voy a dejar de ver el mundo con depresión, con angustia, con oscuridad, porque Dios ha empezado un cambio en mi vida. ¿Cuánto les gustaría ese cambio? Hechos 3:19 nos dice: como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Ellos no pudieron entrar en el descanso, en la sanidad que Dios tenía. ¿A causa de qué? Dios tiene un propósito y un plan precioso para ti. Es un plan de sanidad, de cambiar las cosas, de obrar con milagros, de obrar con bendición. Pero ese cambio no ocurre hasta que nosotros nos volvamos a Dios. Quiero que finalicemos leyendo de nuevo este texto que estamos estudiando, Segunda de Crónicas 7:14. Repasemos por un momento lo que hemos aprendido. Si se humillare, es decir, si soy humilde, mi pueblo, es decir, debo aceptar a Jesús como el Señor de mi vida. Si soy humilde voy a tener sanidad, pero también sobre el cual su nombre es invocado. Y oraren, orar es buscar su presencia, clamar a Él. Y buscar en mi rostro. Debo buscar al Señor y no el milagro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Debo tener un cambio de actitud frente al mundo, frente a las cosas que hago. Entonces oiga lo que viene para su vida. Entonces, el entonces quiere decir, si yo hago todo lo anterior, el resultado va a ser este. Oiga lo que viene para su vida, si usted hace estas 4 cosas. Entonces
Yo oiré desde los cielos. ¿Qué hará Dios? Oirá mi oración, oirá mi clamor, oirá mi petición por sanidad, por un cambio en mi familia, por un cambio en mi carácter. Perdonaré sus pecados. Uno de los mayores obstáculos para un milagro es el pecado. Y Dios quiere perdonarlo. Y sanaré su tierra. ¿Cuántos quieren una sanidad en esta mañana? Son 4 pasos sencillos. Dios quiere traer sanidad, pero quiere que hagamos las cosas de la manera correcta. Dios quiere traer sanidad, pero quiere que aprendamos a buscarle, que le dejemos a Él el control, que le busquemos a Él, que tengamos un cambio en nuestra actitud. Voy a invitarlo a que se ponga de pie un instante. Vamos a estar clamando al Señor en esta mañana por esto que Dios ha traído a través de este pasaje tan precioso. Y si mientras estamos orando usted reconoce que necesita un cambio, reconoce que necesita que oremos por usted, vamos a estar orando, vamos a estar clamando a Dios por su vida. Voy a invitarlo a que levante su mano ahí donde se encuentra. Si usted necesita sanidad, ¿cuáles son los 4 pasos que aprendimos? Número 1, le entrego a Dios el control. Número 2, le pido ayuda a Dios. Número 3, busco a Dios y no al milagro. Número 4, reconozco que el mundo no me ofrece nada y busco su palabra. Vamos a estar adorando al Señor en esta mañana. Vamos a estar diciéndole: Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu ayuda, Señor, necesito de ti. Padre, mira cada mano que está levantada en esta mañana. Padre, en estos 40 días necesitamos de tu sanidad, necesitamos de tu restauración, necesitamos de tu perdón, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, cada vida. Mira cada mano que se levanta en esta mañana. Mira cada mano, Señor, que necesita de tu sanidad. Tal vez no es una sanidad física, tal vez es una necesidad emocional. Tal vez, Señor, hay falta de perdón. Hay ataduras que romper, Señor. Te pongo en tus manos a aquellos que están luchando con alguna atadura, con algún pecado, con algún vicio. Trae sanidad sobre estos corazones, te lo imploramos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Padre, tal vez necesitamos sanidad en las relaciones. Tal vez hay orgullo que ha roto, Señor, relaciones. Tal vez hay soberbia en los matrimonios. Tal vez hay falta de perdón en relaciones entre hermanos. Hermanos que no se hablan. Hermanos que tienen discordias. Padre, te pedimos que traigas perdón, que traigas la convicción de que debe haber un cambio. Clamamos por aquellos, Señor, que se encuentran con alguna enfermedad física. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando sobre esos huesos. Tal vez aquí hay alguien enfermo con un problema de cadera en esta mañana. Te pedimos que tú seas obrando sobre esas caderas, Señor. Que tú seas trayendo sanidad sobre esos huesos, sobre esa parte afectada, Señor. Te pedimos que tú seas obrando y trayendo sanidad sobre la vida, Padre,
de aquellos que se encuentran con quebrantos de salud. Nos ponemos en tus manos, Señor. Si usted ha hecho una oración de sanidad en esta mañana, debe pedirle al Señor que tome el control pleno de su vida. Ese es el primer paso. Dígale: Señor, toma el control total de mi vida. Que no sea yo el que quiera mandar, que no sea yo el orgulloso, que no sea yo el que se llena de soberbia. Toma el control de mi vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Rey de los cielos. Si después de hacer esta oración usted tiene la convicción que Dios le ha escuchado, vamos a darle la gloria a Él en este momento. Vamos a darle las gracias a Él. Vamos a declarar que de este lugar salimos transformados y vamos a empezar a ser instrumentos también de sanidad para este país, para esta ciudad que tanto lo necesita, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que necesitamos de tu sanidad, de tu bendición, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre, exaltado sea tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Los que creen que Dios ha escuchado su oración pueden decir conmigo: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dale un aplauso al que vive y reina por los siglos.